La tabla periódica de los elementos es una de las herramientas más fundamentales y emblemáticas de la química, ya que organiza y clasifica todos los elementos conocidos de acuerdo con sus propiedades físicas, químicas y estructurales. El primer intento de la clasificación fue hecho por Antoine Lavoisier en su libro Tratado de los Elementos Químicos, donde publicó una lista de 33 sustancias simples que eran las conocidas en esa época. Esto es uno de los primeros intentos de clasificación de modo sistemático, ya que los elementos fueron agrupados por su naturaleza química y su función. La tríada de Dobereiner es un concepto histórico de la química que agrupa tres elementos con propiedades químicas similares y cuya masa del elemento central es aproximadamente el promedio de las masas de los otros dos elementos. Como su fórmula lo explica, la masa del elemento B es igual a la masa del elemento A más el elemento C dividido entre 2. El tornillo telúrico fue una propuesta de Alexandre Emile, que ordenó los elementos en una hélice sobre un cilindro de acuerdo con su masa atómica, mostrando la repetición periódica de propiedades. Este orden consiste en disponer los elementos químicos en una forma de espiral o hélice alrededor de un cilindro, siguiendo el orden creciente de sus masas atómicas. Cada vuelta completa de la hélice representaba un incremento constante de masa atómica y los elementos que caían uno encima del otro en distintas vueltas mostraban propiedades químicas similares. La regla de las octavas fue propuesta por John Newlands, que dijo que al ordenar los elementos por masa atómica, cada octavo elemento tenía propiedades similares, al igual que las notas musicales. Esta propuesta fue criticada en su tiempo, pero anticipaba un concepto que se usa en la actualidad, que es la periodicidad. En este trabajo, Newlands observó que cuando los elementos se organizan en orden de sus masas atómicas crecientes, las propiedades químicas parecen repetirse cada 8 elementos. La tabla periódica de Mendeleev es la que se usa en la actualidad. Él buscaba un modo lógico de organizar los elementos conocidos hasta esa época, que eran 63. Ordenó los elementos de forma creciente, observando que las propiedades químicas y físicas se repetían en intervalos iguales. Agrupó los elementos con propiedades similares en filas y columnas, lo que dio origen a los periodos y los grupos. William Ramsay y Lord Rayleigh incorporaron una nueva familia, el grupo 0 o 18, de elementos a la tabla periódica. Esto hizo que se ampliara, ya que en esa época se pensaba que se conocían todos los elementos hasta que ellos descubrieron los gases nobles. En 1913, Moseley realizó experimentos de espectroscopía de rayos X con diferentes elementos, descubriendo que la identidad de un elemento no depende de su masa atómica, sino del número de cargas positivas en su núcleo, dándole así la estructura actual a la tabla periódica. Para 1940, la tabla periódica no recibió mayores cambios, más que el rediseño hecho por Glenn Seaborg para incluir la serie de los actínidos y los transuránicos, que quiere decir que va más allá del uranio. Actualmente, la IUPAC es la entidad que se encarga de estandarizar símbolos, nombres y posiciones de los elementos descubiertos. Desde 1940 hasta la actualidad se descubrió desde el elemento 113 hasta el 118, completando el séptimo periodo y todos los elementos descubiertos hasta hoy en día. Visto todo esto, podemos concluir que esta evolución muestra cómo el conocimiento científico ha pasado de simples observaciones empíricas a una comprensión profunda de la estructura atómica y la organización del universo material, haciendo de la tabla periódica una representación dinámica y universal del orden natural de los elementos.